Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Ismena Romero y estoy muy contenta de que me acompañes en esta lista de reproducción de libros mágicos de autodescubrimiento y sabiduría. Hoy vamos a explorar las enseñanzas de Don José Ruiz en su obra La sabiduría de los chamanes. Les voy a hablar un poquito del libro porque la verdad este libro cambió mi percepción de las cosas. Simplemente con este primer cuento que les voy a contar, abrió un panorama que necesito compartir con ustedes para aquellos que estén pasando por el dolor de alguna pérdida. Creo que puede ser es un bálsamo que puede curar el corazón de muchas personas. Hace poco perdí a una persona muy querida y no había leído nada que me diera como ese calor en el corazón. Ya leí mucho de tanatología, muchos libros, pero este libro, sin ser de tanatología, me ha enseñado más que otros libros que he buscado con ese fin. Este libro no lo busqué con ese fin y me he llevado una gran sorpresa. Entonces, como no le puedo contar todo por los derechos de autor, solamente voy a contar este primer cuento, El hombre del río. Fluir con los ciclos de la vida. Sigamos haciendo juntos el viaje chamánico y examinemos la historia del hombre del río, que en mi familia nos hemos ido transmitiendo a lo largo de las generaciones. Había un hombre joven que, como suele suceder, se enamoró perdidamente de una hermosa muchacha. Por desgracia, en esta época de la civilización maya, muchas personas vivían con la superstición metida en el corazón. Eran fanáticas en lo tocante a sus ideas religiosas y por consiguiente tenían la aberrante convicción de que era necesario sacrificar a otros seres humanos para apaciguar a los dioses. Al joven no le atraía aquella religión ni aquellas supersticiones, por lo que se mantenía apartado de los fanáticos religiosos y pasaba todo su tiempo libre en compañía de su amada. El amor que sentían era un amor de verdad. Un día que el joven volvió a casa, se enteró de que su amada había sido escogida para el sacrificio a los dioses. Los sacerdotes se habían presentado de sopetón y se la habían llevado. De inmediato fue corriendo al templo donde tenían lugar los sacrificios, pero era demasiado tarde. Su amada yacía muerta en el altar. Le habían arrancado el corazón. Abrumado por el dolor, se desplomó y lloró contra el suelo. La rabia creció en su interior. Estaba indignado con el mundo, furioso con Dios y detestaba a sus vecinos. Se daba cuenta de que vivían sumidos en la superstición y estaban matándose los unos a los otros por causa de sus fanáticas creencias. Abandonó la aldea y se fue a vivir solo en la selva. Su rabia y su dolor eran tan profundos que raras veces comía o dormía y poco a poco empezó a morirse. Finalmente decidió que había llegado el momento de acabar con su vida. Fue al río y se arrojó a sus rápidas aguas, sumergiéndose hasta el fondo con la esperanza de ahogarse. Al hundirse, tuvo una visión y contempló a su amada. Henchido de júbilo al verla, gritó: «¡Te he encontrado, amada mía! Siento muchísimo lo que esos fanáticos te hicieron y que no estuviera a tu lado para protegerte. Voy a quedarme aquí, a tu lado, para siempre. Nunca más volveré a dejarte sola». Y el espíritu de su amada entonces le dijo con voz suave: «No puedes quedarte a mi lado y nunca volverás a verme si sigues por este camino. Estás lleno de odio, pero yo estoy llena de amor. Para llegar al lugar en que me encuentro, tienes que dejar de vivir sumido en el sufrimiento del pasado. Mientras sigas siendo presa del resentimiento, estarás malbaratando tu poder personal, de tal modo que no podrás acceder al lugar en el que me encuentro». La advertencia de su amada le dejó asombrado. Más tarde, despertó y se encontró en la orilla del río, pugnando por recuperar el aliento.
Comprendió la verdad de lo que ella le había dicho y reparó en que su antigua alegría de vivir se había desvanecido. Ahora tan solo sentía miedo y odio. Este momento de comprensión supuso el inicio de su transformación. La libertad se encuentra en mi interior, se dijo. Alzó la mirada a la luna y supo que su amada estaba allí, mirándolo, guiándolo. Su corazón de nuevo empezó a abrirse y el joven comenzó a perdonar el fanatismo de los suyos. Contempló el hermoso río a sus pies y lo interpretó como un símbolo del amor que fluye en libertad. Pronto comenzó a ser conocido como el hombre del río, el sabio que vivía en la selva. En esa misma época, a miles de millas de distancia, al otro lado del océano, en España, vivía un hombre famoso por su gran integridad personal, soldado profesional. Era conocido como el buen conquistador, porque había dedicado su vida a servir a su país y a la reina de España. Tengo que hacer una pausa aquí, porque para mí el cuento ya logró su efecto en el momento en donde se aparece ella y le dice: estás lleno de odio y de miedo y de resentimiento y yo no puedes accesar a donde estoy yo, porque yo morí llena de amor, del amor que sentía con él, ¿no? Y entonces ahí a él le llegó como esa transformación, le cayó un clic, un 20, una iluminación. La libertad se encuentra en mi interior. O sea, de nada sirve guardar ese resentimiento y ese odio, porque eso hace tu alma pesada y no te deja ver la belleza que es la vida. Entonces, es una metáfora tan bella y tan profunda que a mí me tuvo llorando, creo que 2 días, de contemplar la vida y seguir el ritmo de la vida y que tal vez en algún momento a ese ser querido que perdiste lo puedes volver a ver, pero lo puedes volver a ver si eres puro, si eres limpio, si tu corazón está lleno de bondad y de belleza, porque si está lleno de resentimiento y de odio y de coraje, no creo ni siquiera que puedas llegar a verlo. Entonces esa metáfora es impresionante, ¿no? De pasar a otro nivel, no quedarte estancado como el agua del río. El hombre al final está en el río, mirando el río y el río se mueve. El agua que no se mueve se pudre, ¿no? Entonces, para mí la metáfora aquí termina, ¿no? Pero voy a leer un poquito más de lo que sigue cuando se encuentra este otro hombre, ¿no? En esa misma época, a miles de millas de distancia, al otro lado del océano, en España, vivía un hombre famoso por su gran integridad personal, soldado profesional. Era conocido como el buen conquistador, porque había dedicado su vida a servir a su país y a la reina de España. Se trataba de un súbdito leal que siempre obraba con integridad y jamás abusaba de su poder. Y esta era la razón por la que la gente, la reina incluida, le tenía en tan alta estima. Un día, la reina le hizo el honor de pedirle que fuera al Nuevo Mundo. Nada más llegar al Nuevo Mundo, se dio cuenta de que los conquistadores habían enloquecido de codicia y estaban violentando, atormentando y matando a los mayas en su búsqueda de oro. Entre los muertos se contaban numerosas familias y amigos del hombre del río. El buen conquistador se sentía horrorizado por las acciones de sus compatriotas. Hombre pío, trató de hablar con los demás conquistadores, de hacerles entrar en razón, de convencerles de la necesidad de comportarse con honorabilidad, pero los otros se negaban a escucharlo. Finalmente dijo: esta no es la voluntad de Dios, sino un abuso en nombre de Dios, la corrupción del nombre de Dios, y no pienso tomar parte en todos estos asuntos. Dejó la espada, se despojó de la coraza y escapó a la selva. Los mayas no tardaron en capturarlo, comenzaron a torturarlo como castigo por los pecados cometidos por los demás soldados y lo mantuvieron en cautividad. El hombre del río solía acercarse a la aldea a ayudar a su gente y un día se tropezó con el español. Aunque no hablaban la misma lengua, el hombre del río sintió las vibraciones de este hombre magnífico y supo que su corazón era puro. Hizo que pusieran en libertad al buen conquistador
y se fue con él a su hogar en la selva, donde le dio de comer. Con el tiempo aprendieron sus idiomas respectivos. El buen conquistador se sentía atónito por la cordialidad y la paz interior del hombre del río. Cuando ya llevaban el suficiente tiempo juntos para entenderse, le preguntó: ¿cómo llegaste a aprender todo este conocimiento? Puedo sentir la presencia de Dios en tu persona. Dios está en todas las personas, respondió el hombre del río. Pero a veces es necesario fijarse bien para ver. Pasó a explicarle lo sucedido con su amada, el sacrificio del que fue víctima y lo que a él mismo le pasó en el río. El conquistador entonces dijo: enséñame a ser como tú. Todo empieza con la comprensión, explicó el hombre del río. Si te fijas en nuestros pueblos respectivos, en realidad son lo mismo. Ambos aspiran a ser felices, pero en su lugar crean el sufrimiento. Nosotros hemos aprendido a vivir en paz, tú y yo. Nos hemos comunicado hablando con el corazón. Cuando actuamos siguiendo los dictados del corazón, ponemos fin al sufrimiento en nuestras vidas. Así es. Y pues este hermoso relato nos ofrece numerosas lecciones inherentes al camino chamánico, ¿no? La importancia del perdón, los peligros del fanatismo, el reconocimiento de la adicción al sufrimiento que todos tenemos. Una adicción a darle duro a ese sufrimiento y no querer avanzar, ¿no? Y quedarte ahí estancado por vidas, eones, ¿no? Quedarte ahí dándole. Si nos toca liberarnos, que sea en esta vida. Tienes algo que te atormenta, que es liberarlo aquí en la vida. No te mueras con ese sufrimiento, con esa aflicción. Es libéralo aquí y ahora. Por más fuerte que haya sido lo que te haya pasado, ese evento tan traumático, tienes que liberar tu corazón para poder avanzar. Y el poder del amor incondicional, ¿no? También nos enseña esta historia que muchas veces pasa desapercibida y hace referencia a la naturaleza cíclica de la vida y del tiempo. Muchos hemos crecido en una cultura que considera que el progreso humano es de carácter lineal y que cada generación es mejor que la previa, que vamos evolucionando y que en consecuencia somos más inteligentes. Pero los antiguos chamanes veían el mundo desde otra perspectiva. En la introducción he señalado que los chamanes eran maestros de los sueños, lo que también significa que entendían la ilusión del tiempo y sabían que el tiempo es cíclico en lugar de lineal. Los chamanes eran conscientes de estos grandes ciclos y a la vez percibían el tiempo. Bien, vemos aquí que la visión de su amada fue lo que le ayudó a encontrar el camino de vuelta a la verdad. Y la clave para hacerlo estuvo en el perdón y en el amor incondicional. La plena aceptación del perdón y el amor incondicional le permitió liberarse de la toxicidad emocional que llevaba dentro y alinearse con los ciclos de la vida. El resultado fue que encontró su propia libertad. Los mayores beneficiados somos nosotros al soltar toda esa negatividad, toda esa toxicidad que nos carcome el alma. Somos nosotros los más beneficiados. Aquí me gusta este libro porque te pone unas reflexiones, ¿no? Piensa en las tragedias que has experimentado en la vida después del paso del tiempo. Cierra tus ojos y piensa ese dolor que tienes enquistado, eso que no te deja avanzar, esa enfermedad, ese trauma, ese accidente. ¿Eres capaz de contemplarlas con distanciamiento y verlas como parte de los ciclos? ¿Es posible que tales tragedias también te brindaran regalos inesperados? Él indica que ahora tienes el reconocimiento de los regalos recibidos como un resultado de una tragedia. Cuando uno de nuestros sueños se viene abajo, que fueran una como en último término, sucede como todos los sueños. Lo mejor que podemos hacer para ayudarnos y para ayudar al mundo es adentrarnos en el río del amor incondicional y dejarnos arrastrar por el flujo de la vida. Nadie ha dicho que el camino del chamán va a ser fácil y la alineación con la vida. Otro ejercicio que propone el libro es: percibe tu propia adicción. La mayoría de las personas son incapaces de vivir en paz durante largo tiempo. En su lugar tratan de crear dramas o problemas en sus vidas. No se trata de algo personal, es una dolencia de la mente humana. El objetivo del chamán consiste en percibir esta tendencia enquistada en el interior, porque la toma de conciencia es el primer paso para... Aquí nos deja una clara percepción del perdón. El perdón mediante la relación y la recapitulación toltecas. Todos contamos con alguien a quien tenemos necesidad de perdonar. No perdonamos porque la otra persona lo necesite o incluso se lo merezca, sino por la carga que se supone sobrellevar la negatividad de nuestro interior que nos impide avanzar. Aferrarnos a esa negatividad y a ese resentimiento es una muestra de nuestra adicción al sufrimiento.
Estás consumiendo un veneno mientras te mantienes a la espera de que otros vayan a morir. Pero ellos son incólumes, ellos no tienen ni idea. Aunque tengas claro todo esto en el plano intelectual, no por ello vas a liberarte de los sentimientos para siempre. Así de profunda es la adicción de la mente al sufrimiento. El propósito de este ejercicio es de ayudarte a asumir el perdón y comprender que el perdón es necesario para que tú puedas avanzar en este sentido y la otra persona resulta poco menos que irrelevante. Qué fuerte y qué verdadero, y aunque a muchas personas les moleste hablar del perdón y sientan que no te lleva a ningún lado y que sería como pactar con los agresores. No estamos pactando ni estamos diciendo que gracias a esa experiencia traumática que me hizo pasar tal o cual persona, ahora son mis maestros. No. Es la muerte, la enseñanza, la enfermedad, el accidente, no la situación o la persona, ¿no? Y entonces el mayor beneficiado va a ser uno mismo. Al fluir en los ritmos de la vida, el que va a tener los beneficios somos nosotros. Cuando me di cuenta de que este cuento me hizo llorar y me hizo desenquistar ese dolor de esta muerte de un familiar, es como, wow, sentí como un peso. Se me quitaba de encima, un peso muy fuerte. Un peso que ni siquiera sabía que tenía ese peso, es lo más fuerte. Ni siquiera yo sabía que yo tenía ese peso. Y entonces me di cuenta y me enojé más de no saber que tenía ese peso. Adicta al sufrimiento igual. Pero creo que este libro tiene una gran sabiduría y por eso lo quise compartir. Bueno, vamos a repasar un poquito por si alguien no lo puedo compartir todo el libro por los derechos de autor, pero les voy a hablar un poquito de las enseñanzas de este libro. Lo que destaca de este libro es la conexión con la naturaleza, ¿no? La importancia de estar en armonía con el entorno natural y reconocer la interdependencia de todos los seres vivos, el poder de la intención, entender que nuestras intenciones influyen en nuestra realidad y que debemos de ser conscientes de lo que deseamos manifestar. Bueno, el perdón, que eso fue lo que más hablé en este cuento, el viaje chamánico, la práctica de usar técnicas de viajes astrales o meditación para conectarse con los espíritus, vivir en el presente, la importancia de conectar con el aquí y ahora, dejando atrás el pasado y no obsesionándonos con el futuro, el amor como fuerza transformadora. Yo creo que eso es ahí está la clave, el amor como fuerza transformadora. Reconocer que el amor es la esencia de todo y la clave para la sanación y el bienestar. Bueno, pues espero les haya gustado este pequeño cuento que les conté. Es poquito. Si gustan leerlo, ese libro lo pueden encontrar muy fácilmente. Y pues bueno, así concluimos nuestro viaje a través de la sabiduría de los chamanes de Don José Ruiz. Espero que las enseñanzas y estos pequeños ejercicios compartidos te hayan inspirado a explorar tu conexión con la naturaleza y tus intenciones y el poder transformador del amor. Si disfrutaste este episodio, no olvides compartirlo con tus seres queridos y déjame tu opinión aquí abajo. Ya saben, mis redes sociales, Bioteatro. Y pues gracias por unirte a nosotros. Te espero en el próximo episodio donde continuaremos explorando la sabiduría y la magia del mundo que nos rodea. Cuídate y hasta pronto.